Si estamos en el gobierno del cambio, ¿por qué hay paramilitarismo? ¿Por qué hablamos hoy con esa fortaleza que estamos en lucha y protestando contra el paramilitarismo, pero también tenemos masacres en este gobierno del cambio? Sí, ahí hay una diferencia importante y empecemos por ahí. El paramilitarismo es un fenómeno militar, político y económico heredado a este gobierno. Quiere decir que no hay una sola estructura que haya nacido en este gobierno con la denominación de paramilitarismo. ¿Qué es paramilitarismo? Paramilitarismo es una dinámica que se caracteriza por el accionar militar que está a favor del Estado, pero que no está dentro del Estado. Es paraestatal, ¿sí? Está dentro del Estado, está de acuerdo con las lógicas del Estado, está en defensa del Estado, pero no está dentro del Estado. Funciona para fortalecer cierto tipo de lógicas. Por eso decimos que las lógicas paramilitares, todas las que conocemos en América Latina, incluyendo los Estados Unidos, son acciones paramilitares que defienden lógicas estatales. ¿Cuáles lógicas estatales? Capitalismo, la propiedad privada, el paramilitarismo surge efectivamente en defensa de la propiedad privada y por eso el paramilitarismo recibe un auxilio económico importante de parte de grandes gremios, por eso decimos de un paramilitarismo económico. Minero, defender ciertas zonas de explotación, un paramilitarismo que está de acuerdo, capitalismo, propiedad privada, defensa de la propiedad privada, a como dé lugar, de manera militar. Y tercero, un paramilitarismo que se plantea como una supremacía salvadora. Por eso el paramilitarismo es mesiánico, por eso se plantea que vienen a limpiar la patria, la nación, ¿sí?, de los rojos o de los homosexuales, porque en el código, en la estructura moral del paramilitarismo, que también hay que decirlo, tiene unas grandes coincidencias conservadoras de propiedad, familia, tradición, todo este tipo de fenómenos que se salgan de esa normalidad y desde lo que ellos crean que genera alteración, pues hay que eliminarlo, ¿sí? Digamos, es una visión extrema de la paz negativa. Esto es un elemento, es histórico, se ha venido desarrollando en Colombia desde hace muchos años, se fortaleció en el gobierno de Uribe, se amplificó, se posicionó, ¿sí? Y lo que estamos viviendo hoy son consecuencias de ese paramilitarismo 2. Ese paramilitarismo de hoy... Antes de que continúe, que no pertenecen fuerzas que no pertenecen al Estado. Y entonces la relación paramilitarismo-ejército de Colombia. Muy bien, eso es el segundo punto que iba a señalar. El segundo aspecto que hay que señalar es que este gobierno ha planteado luchas, no la lucha que quisiéramos, luchas contra el paramilitarismo, porque es el primer gobierno en la historia de Colombia que se plantea una postura crítica y de confrontación abierta al paramilitarismo. En los otros gobiernos, representantes del Estado, hemos tenido la connivencia, esa es la famosa palabra que hemos escuchado en diversos textos, a jueces, a comunidad internacional, diciendo hay connivencia. ¿Qué es connivencia? Pues que las estructuras del Estado, las legales, las legítimas del Estado, bueno, legales, ¿sí?, las legales del Estado, no solo no han perseguido ese paramilitarismo, sino que le han propiciado su accionar. Entregan información, entregan armas, entregan avituallamiento, ¿sí? Ponen sus miembros, hombres o mujeres, ¿sí?, al servicio de manera clandestina de esos grupos paramilitares. Eso ya está registrado en las investigaciones que ha hecho la JEP, los 6.400, que ya son muchísimos más falsos desaparecidos, es eso,
Esa es la articulación entre las fuerzas del Estado, militares y de policía, con esos grupos paramilitares. Este gobierno se ha planteado una lucha, una ruptura de la práctica del gobierno, del Estado, con ese paramilitarismo. Me hago entender, es clara, es histórico, los gobiernos han propiciado, han estado de acuerdo, pero aquí es donde estamos viviendo un poco. ¿Por qué digo poco? Porque necesitamos que se fortalezca la ruptura y el desmonte del paramilitarismo para que no se sigan presentando las cosas que se han venido presentando. 3. A los opositores del gobierno, no del Estado, a los opositores del gobierno, del actual gobierno, les es funcional todo el comportamiento paramilitar. Y les es funcional porque defienden la propiedad privada, porque defienden el statu quo del estado de cosas existente, de ricos, con el poder de una iglesia que es conservadora, la iglesia conservadora. Este paramilitarismo no está de acuerdo con las iglesias que hay en los barrios, en las veredas, iglesias liberadoras. Este paramilitarismo no está de acuerdo con las organizaciones campesinas que fortalecen el poder popular. Ese paramilitarismo que coincide con esa oposición a este gobierno, pues obviamente encuentra allí un aliado muy importante. Por eso es que decíamos la semana pasada, a propósito de las amenazas, que ese comportamiento era paramilitar. Así se llamen insurgencia, este comportamiento es paramilitar. Persiguen a las organizaciones sociales, no están de acuerdo efectivamente con que se fortalezcan las construcciones de poder popular y hablan de una patria, de una nación que hay que mantener libre, que hay que mantener libre, justa y demás. Bueno, una comita para que usted lo tenga en cuenta. Estamos hablando de esa iglesia, de la iglesia. Las iglesias, entonces. No, pero yo quiero hablar de la iglesia. De el artículo, la. Singular. Sí. Imagínense que fue el presidente del Congreso, sí, se arrodilló delante su santidad el Papa, sí, y no sabemos si fue para pedir perdón o para confesarse. Conservador él, presidente del Congreso, incluido en el escándalo de los carrotanques en Colombia. ¿Cuánto es que la platica que 1.2 billones. ¿Y en cuánto va? Ayer hablamos de cifras, creo que 5 billones en los últimos 4 años. Sí, y del tema de la agüita, 3.800. No, 380.000. 380.000. Eso es mucha plata, ¿no es cierto? Sí, eso no, es 3.800. 380.000 en total. Impresionante, eso es que hasta plata. Se le lengua la traba a uno no, con... Claro, pero quiero decirle que se arrodilló. Que el presidente Name fue a donde el sacerdote. ¿O no será que está viendo que el agua se está subiendo? ¿Sí? Y que tiene... Porque toda la protesta que se está desarrollando hoy a nivel nacional en varias regiones, en donde se está planteando que tiene que haber desmonte del paramilitarismo, es que el paramilitarismo no fue solo el accionar armado. Nosotros tenemos la imagen de Castaño con hombres y mujeres parados enfrente suyo hacia información militar, ¿sí? O la imagen de Castaño en una entrevista humana de Darío Arizmendi y que termina recitando un poema de Benedetti. O tenemos la imagen, porque es la que nos han vendido, del paramilitarismo de Mancuso, de 4 o 5 comandantes. No hay comandantas, no hay mujeres comandantes en el paramilitarismo, pero sí hay mucha base paramilitar mujer, ¿sí? Eso es fuerte. Digamos, CIS, el paramilitarismo... Sistema de Sintra Unicol. CIS, nuestra alternativa.